La perfección en costura fina. Un marcado estilo italiano, donde cada puntada cuenta una historia. Calle Clara Pardo, número 6B, sector San Jerónimo, Distrito Nacional. Próximo a la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy. Para más información, llámenos al 829-433-2946 o visite www.venieratelier.com. Síganos en Instagram y Facebook. Venier Atelier, tienda de Chacabana y Dry Clean. La perfección en costura fina, donde cada puntada cuenta una historia. Muchas gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con Despierta RD. Aquellos que se están integrando a partir de ahora, le agradecemos su sintonía, y los que han seguido con nosotros desde las 6 de la mañana, sobre todo aquellos que nos ven en las redes sociales y a través de Telemicro Internacional. Continuando con el desarrollo, ahora nos toca una interesante entrevista con Ana Silvia Reynoso Diabut, una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que fue fundadora. Es una mujer de mucho peso en el Partido de la Liberación Dominicana, porque incluso las reuniones del comité político de su partido, cuando Juan Bosch inició en los años 1973, y que creó ese partido, se hacía en su casa. Estamos hablando de una diplomática, fue diplomática en Italia, y también es una de las que en estos momentos está buscando la fórmula de que en el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues se convoque el Congreso de esa organización. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo le va? Estoy muy bien, gracias a Dios. Se le ve muy bien a usted. Sí, me siento muy bien además, es lo importante. Y está madrugando. Bueno, eso sí que no lo hago siempre, pero bueno, vale la pena estar aquí. En su partido, que había venido manteniéndose la disciplina, yéndose por lo que son los reglamentos, no saltando las cosas de los estatutos, ahora vemos que ya en estos tiempos, cuando hay ya dos grandes líderes y que hay un descontrol por la lucha por el poder, vemos que se están saltando muchas cosas. Usted forma parte de ese grupo de dirigentes que sometió una instancia al Tribunal Superior Electoral para que se convoque el Congreso antes de que se escojan los candidatos. Explíquenos cuál fue el motivo, las razones, y si ustedes creen que realmente van a tener ganancia de causa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya usted me antecedió en lo que iba a decir. Sí. O sea, realmente esa situación que usted explica, que en el partido de Juan Bosch, en el PLD, el estatuto es la ley, es lo que guiaba, lo que orientaba, el respeto a los compañeros, a las diferentes instancias, era lo que caracterizaba al partido, y durante muchos años se constituía en el ejemplo a seguir por el pueblo dominicano. De ahí que creció y se formó, pero con una formación política de acuerdo a un programa que se entraba, y yo fui de las que entré por círculo de estudio, y luego comité de base, comité intermedio, etcétera, etcétera, hasta llegar en 2 ocasiones, 2 periodos al comité central, y secretaria de Cultura durante 10 años. Pero realmente cuando yo regresé, después de 8 años de ausencia del país, yo me encontré con que no existía lo que yo tenía en mi mente, lo que había sido, lo que Juan Bosch nos había enseñado a los PLDistas, porque hubo una masificación que desdichadamente no recibió las instrucciones precisas ni el seguimiento a cuáles eran las normas internas. Siempre las cosas varían porque nada es estático, cada día debe variar, pero los principios, los valores
lo que constituye la esencia de las instituciones, no se puede estar modificando cada rato ni haciéndole a la medida, a las aspiraciones personales de alguien que se cree imprescindible o alguien que se cree, porque muchos que se creen imprescindibles, porque no es una sola persona ni dos, es que todo el mundo quiere ser diputado o senador, que yo cuánto, no importa lo que hayan hecho los demás, ni lo que tú puedes hacer en otra área, no. Entonces, lo que era algo donde se prohibía tener apetencias personales, eran las bases del partido que llevaban a las personas por evaluaciones consecutivas, permanentes, que obligaban a que estuviéramos siempre en la línea PLDista, bochista. Incluso el estatuto orgánico lo dice claramente. Somos un partido llamado a completar las obras de Duarte, de los luchadores, de todos los luchadores históricos de nuestro país, que no hay que mencionarlo, pero usted sabe, la restauración, el 14 de junio, que todo eso, todos esos sacrificios que se hicieron, y dentro del partido, todo lo que pasaron los compañeros de la base para constituir ese modelo que iba a servir para todo. Hubo cierta precipitación en engancharnos al poder antes de que todo el mundo estuviera perfectamente preparado. Y se lo dije al señor en ese momento, en un intervalo de Leonel, cuando era presidente, ya no lo era. Entonces, un día yo fui y le dije, mire, yo creo que nos fuimos muy rápido porque tuvimos que entrar un poco contaminados. Y lo ideal era que llegáramos con las ideas puras. Naturalmente siempre necesitan aliados y gente que apoyen, pero no que nos sustituyan, no que las ideas de nosotros se pierdan, no que el esfuerzo de tanta gente de repente no se utiliza. Los estatutos son muy buenos, yo los tengo aquí y los sigo en lo posible. Realmente se saltaron todos los artículos y usted lo lee uno por uno y dice, no, eso no se hace. Entonces, queremos como una corriente, que no somos grupos, que eso hay que aclararlo mucho, que a veces periodistas creen que es lo mismo, no lo mismo. Nosotros estamos dentro del partido, nosotros somos miembros del partido y muchos los que firman el expediente que se llevó al Tribunal Superior Electoral, realmente son miembros del Comité Central y además son directores, presidentes de comités intermedios, y se entregó una carta en el mes de abril y se entregó otra en el mes de mayo y se entregó otra en el mes de agosto al principio para que fuera conocido por el comité político en sus reuniones el deseo, ¿verdad?, de este movimiento, de esta corriente de pensamiento PLDista, del PLD y bochista, que es CIPEL. Y CIPEL, yo comencé en abril a asistir, así, a hablar, y digo, yo tenía esta inquietud tan grande que dejé de ser embajador en cierta forma cuando vi que lo que estaba sucediendo a mi alrededor escapaba a mi posibilidad de arreglarlo. No me valían los informes, no me valía todo eso que yo hacía tratando de que volviéramos. Y me decían, no, que eso pasó, no, los principios no pasan. La Constitución no pasa, ni se puede estar modificando nada así, por así. O sea, ahora mismo... Entonces ahora, usted me la pregunta concreta fue realmente de que nosotros, ¿por qué estamos a este nivel de llevar a unos tribunales? Mire, para mí ese día fue peor que quizás cualquier cosa, se muriera alguien para mí. ¿Por qué? Porque nunca pensé que yo estuviese en un sitio que al no oír, como dicen los estatutos, que la minoría o el disidente en un momento tiene que usar los medios, los canales, y los canales en este caso era el comité político, porque no era un problema de discutirlo en un comité de base que tampoco se reúne, o en un comité intermedio que tampoco se reúne, ¿verdad? O en una secretaría que tampoco, salvo algunas excepciones, se reúnen una vez al mes. Entonces, para que los dominicanos entiendan de qué se trata, ustedes... Esa corriente que usted dice que es una corriente de pensamiento en la que también está Melanio Paredes, entre otros dirigentes, Paíno Abreu, exactamente, que fueron y sometieron ante el tribunal y que fue puesto para el 23 de este mes su conocimiento. ¿Qué ustedes piden exactamente en ese documento al Tribunal Superior Electoral? Que se respeten los métodos de trabajo y que la institucionalidad prime por encima de las cosas que se quieren sancochar al vapor. ¿Y qué es lo que se está violando entonces? Bueno, decisiones que fueron tomadas, ¿verdad? Un acuerdo del comité político, que le dicen al acuerdo de
de una playa por ahí donde se reunieron y De decidieron. Juan Dolio. Bueno, esa misma, bueno, no me gusta ser tan explícita, pero bueno, en una playa se reúne un comité político que está muy bien, ¿verdad? Que discutan eso todo así distendido y era cosa concreta lo que se decidió, que se proclamara un candidato, se pusieron de acuerdo, el candidato que es presidente, y que también se aprovechara para al mismo tiempo decir, bueno, vamos a hacer una actividad para que todo el mundo se integre en esto. Y eso está obligatorio, ¿no? Sí, el acuerdo tenía 7 puntos. No, tenía 2 puntos en principio, que fueron los que se llevaron por agenda a la reunión oficial ya. Primero era eso, se seleccionara un candidato y luego se proclamara, y que al mismo tiempo se le diera luz verde para hacer contactos, acuerdos con partidos políticos, movimientos políticos, etcétera, etcétera. Como se estila siempre, que nunca se cierre el partido. Pero ese acuerdo de aposento, entonces se llevó luego a se rompió lo que es el Congreso de Jorge Botello. Vamos por parte, porque el proceso sigue. Cuando se convoca la dirección, una asamblea de dirigentes políticos, que son una asamblea de dirigentes que están ahí parte de los presidentes de intermedio, de los diferentes secretarías, del comité central, etcétera, para oficializar ese acuerdo que se hizo ahí muy relajadamente en una playa. Cuando llegan ahí, perfecto, esos 2 puntos que estaban en la agenda, que fueron convocados con antelación, todos los parámetros de organización estaban previstos, y así se hicieron. Y va todas esas personas y le aprueban, naturalmente después que usted aprueba, aplaude, se pone relax, y de repente saltan diciendo, ¡ay, que se ratifique el acuerdo de Juan Dolio! ¿Qué decía ese acuerdo? Ah, bueno, ese acuerdo tiene que ser de que se posponga el Congreso. El Congreso toca en el 19, ¿verdad? Entonces dijeron, no, que se lleve para el 2020, después de las elecciones. Bueno, de todas maneras, nadie, no estaban en eso, porque no estaba en la agenda. Ya aparentemente había terminado la reunión y estaba esa fase y eso fue una sorpresa cuando muchos vieron después, pero es que se aprobó. ¿Y cuándo? ¿Quién contó? ¿Quién levantó las manos? Yo no la levanté. Estábamos hablando y celebrando y aplaudiendo y qué bien salió la reunión. Resulta que eso realmente lo que hace es que el Congreso, que estatutariamente tiene que hacerse cada 5 años, no se convoca. Y comenzaron, yo no estaba así cuando se hizo la primera carta, y que visitaron, llevaron la comunicación diciendo, recíbanos, que le tenemos que explicar que en este año 2019, el año que viene, se tiene que hacer Congreso y debe ser ya proclamado el 26 de enero del 2019 las nuevas autoridades del partido, no estoy hablando a nivel nacional, no estoy hablando de elecciones nacionales, internas. Y el Congreso es el único que tiene que hacer todo ese proceso y tiene que comenzar 6 meses antes. Se usaba, yo le recordaba a alguien que el día del cumpleaños de don Juan, el 30 de junio del año que antecede al Congreso, se hacían más o menos los trabajos, se comenzaban, simbólicamente se comenzaba los preparativos, que incluyen una serie de cosas, a veces eran reuniones, que ahora realmente el tiempo de 6 meses no es necesario, porque se proclamaban entonces los que salen candidatos en el día 26 de enero del año que se van a hacer las elecciones con los candidatos, y arranca ahí la campaña electoral de ese candidato y el partido en pleno, unificado, todo el mundo venía desde el comité de base, el Congreso, que tienen que ser, los candidatos comienzan a batir desde abajo y no de arriba para abajo. Eso es el cambio grande. ¿La fecha del Congreso para cuándo? ¿El 2019? ¿Pero para qué fecha? Bueno, tendría que ser proclamado en enero, y todavía comenzaban 7 meses antes, porque en 6 meses muchísimo, pero ahora con los medios de comunicación y formas novedosas de oír la opinión de las bases, ahora con los medios digitales, con los celulares, con todo eso se puede hacer una estructura que no coja 6 meses, porque antes era cada comité de base se reunía, cada comité intermedio iba llevando ese candidato. Doña Ana Silvia, pero hasta que subía. Pero todavía no han concluido los trabajos del Jorge Botello y se va a convocar por otro eso para el 19. Es que hay que pedir
que se reúna, porque ahí eso tiene que ser evaluado también, y eso que le tiene miedo. Su partido ya no es el mismo, es un partido cualquiera, igual que cualquier otro. Tampoco no me lo no me ningune, que yo lo defiendo. Estamos defendiendo al PLD como debe ser, no el de ahora, como están las cosas, porque ahora la gente no es PLD. Es un partido electoral ya donde hay una crisis interna por la lucha por el poder. Electoral, como si esa fuera la única razón de ser, y no es la única razón de ser. La única razón de ser es que el pueblo dominicano logre sus metas, logre educación, salud, conciencia, que no se utilice como un objeto, un voto y toma un... Mira, yo fui para hacer del comité central otra vez, cuando yo mandé a hacer unas tarjeticas, Ana Silvia Experiencia, vota por mí, hice 500, porque, 2000, no, yo hice 500, a la primera asamblea que yo fui, yo fui 2 veces corrido, pero ya en este movimiento yo salí, porque yo no quise ir. Primero no fui a donde se hacía la autopresentación, porque yo decía, eso se prohibía en el estatuto, nadie se promueve personal. Segundo, llego a una asamblea de un comité intermedio que me invitan de un barrio, no importa, y llega un tipo cuando me desmonto de carro, a un pote. Yo dije, ¿un qué? Para un pote. Para un pote. Y yo lo entendí. Y mis tarjeticas no salieron. Yo regué una. Las otras 499 de las 500 que le deben estar rodando en mi casa todavía, porque estaba muy bonita. Tenían los colores del partido. Yo creía que yo con eso, bueno, me conocen, porque yo estoy en el partido muchos años. Era de cultura, hacíamos actividades casi semanal, en la época de Juan Bosch, después eran mensuales, después eran, cuando vine de Europa, que me pusieron de que tentativa en ese asunto de cultura, hacen una carta, bueno, pero me veo que por los estatutos yo no puedo serlo. Y cuando le digo al presidente y al secretario general, pero oficialícenme ahí en algún sitio, porque no puedo estar aquí sin ser de este organismo. No te preocupes. No, a mí me preocupa. Pero no, digo, ¿tú sabes por qué me preocupa? Porque en el estatuto dice que si yo no soy de un organismo, yo no puedo asistir ni siquiera a una reunión de ese organismo y mucho menos dirigirlo. Y ese caso, que no me gusta hablar de caso mío, pero hay miles de casos. Y eso se ha puesto como una baile de carnaval, donde el que pone la cara más bonita o el que dice que sí, y dame, yo no quiero que nadie me dé. Bueno, yo en el partido me acostumbré que la gente da. Servir al partido para servir al pueblo. Eso es lo que los PLDistas de corazón y de razón, porque esto no es emocional, porque creemos que es un instrumento que el pueblo dominicano, con mucho sacrificio de muchos compañeros y compañeras que andan por ahí que dan pena, realmente es lo que tenemos que recuperar, no las mismas situaciones, porque dicen, no, eso es obsoleto y eso no cabe. Es imposible. Además, el problema es tan profundo, como usted dice. En el 8º Congreso se hicieron una serie de resoluciones con tiempo, con fecha y con cosas. Pregunte cuál se hizo. Ninguna. Mira, el estatuto lo tiraron ahora desde 2014. Se aprobó que las modificaciones del Congreso Norie Botello había que llevarle un estatuto, hubo modificaciones y sin embargo, ¿qué sucedió? Que nadie lo conoce y tú escoges no prestar para ahora poder hablar de eso. Ana Silvia, mire, se terminó el tiempo. Ay, qué pena, pues yo no dejé hablar, qué pena. Sí, me aconsejaron, déjalo hablar a él. Sí, mire, nosotros deseamos que tenga suerte y que esa corriente ortodoxa del partido que usted forma parte, usted Melanio, Paino y otros dirigentes puedan tener éxito en que se convoque el Congreso para el 2019, antes de que ese partido comience la parte electoral. Que la reunión de ahora del Comité Central decida única, importante cosa, de que el Congreso se haga y se faje todo el mundo a trabajar y se hace y se proclama, como dicen los estatutos, el 26 de enero del 2019. Y ahí se tendría un candidato, se saldrá a la calle, hasta yo que juré una vez no hacer campaña en la calle, la hago, si sale así. Bueno. Pero realmente tenemos que volver a la institucionalidad. Bueno, fue la entrevista con Ana Silvia Reynoso de Abut. Ustedes ven, una mujer ortodoxa, una de las que en aquellos tiempos cuando Juan Bosch hicieron el Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos, pero no se vayan, vienen otros entrevistados. Nos vemos ahora. Al regreso de la pausa recibimos a Manuel Conde, abogado de Chu Vázquez. Quédese, que aún queda mucho más.
Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.